El día de hoy vamos a hablar acerca de la obra de uno de los cuentos prácticamente de Ricardo Palma titulado Carta Canta. Antes de empezar con la narración de esta historia, primero vamos a introducirnos en la biografía de Ricardo Palma y en algunos aspectos que han sido determinantes para que la obra tenga algún tipo de asociación con sus ideas y pensamientos. Según la introducción, sabemos que Ricardo Palma pertenece al romanticismo, ¿cierto? Eso lo vimos la clase pasada en otra de sus obras, donde identificamos que él pertenece a este movimiento literario. Si bien es cierto, el romanticismo fue fundado en Alemania, recuerden que estos movimientos culturales van a traspasar de nación a nación y también llegaron a Latinoamérica, ¿no? Entonces, romanticismo también hubo en Latinoamérica y en este caso Ricardo Palma fue un representante de este movimiento cultural. Este movimiento literario tuvo dos variantes, uno historicista y otra sentimentalista, perdón. Como bien es cierto, una de las características del romanticismo en general, desde sus inicios, desde su origen, desde quien lo inventó, el romanticismo prácticamente se trata de reforzar la historia de tu nación, de ser súper patriotas, ¿no? De contar historias que tengan que ver con tu nación, con la cultura de tu nación, con todo lo que respecta a los pueblos, ¿no? A tu pueblo de origen. Y otro aspecto que tiene el romanticismo también es la parte sentimental, ¿cierto? Es más importante los sentimientos que la razón aquí en el romanticismo. Entonces, dos cosas que se revaloran mucho como parte de las características del romanticismo es el amor hacia la patria y que los sentimientos prevalecen más que la razón. Ricardo Palma con sus tradiciones pertenece al romanticismo historicista. ¿Por qué? Porque él narraba historias que se contaban en el pueblo antiguamente, ¿no? Historias, mitos, leyendas o alguna situación que haya transcurrido a través de la historia del Perú y que sea significativo para la historia del Perú. Pues buscó en la historia las raíces de nuestra nacionalidad, como bien dice, ¿no? En cada una de las historias, mitos, leyendas, él ha plasmado el porqué de nuestra nación, ¿no? El porqué nuestra nación tiene ciertas costumbres, tiene ciertos modos de actuar o qué significan ciertas cosas para nuestra nación, ¿no? O ciertos eventos. Entonces, él ha demostrado mucho su nacionalidad y patriotismo a través de la narración de sus respectivas obras. ¿Cómo es el romanticismo sentimentalista, no? Porque lo hemos dividido en dos, entre el histórico y el sentimental. El histórico, donde vas a revalorar a tu patria, donde vas a hablar sobre costumbres o la parte cultural de tu nación, y el sentimentalista que ya aborda imágenes de amor, ¿no? Se podría decir, o de sentimientos hacia algo o hacia alguien. Esta es una de las variantes del romanticismo en el Perú. Estuvo representado por Carlos Augusto Salaver, ¿no? En el romanticismo histórico lo representó Ricardo Palma, pero el sentimentalismo ya estuvo a cargo de Carlos Augusto Salaver. Su obra más importante es Cartas a un ángel, en donde se encuentra el famoso poema Acuérdate de mí. ¿De acuerdo? Entonces, hay que recordar que Augusto Salaverry fue quien escribe el poema Acuérdate de mí, que es uno de los más importantes dentro del romanticismo sentimentalista. El romanticismo historicista, como lo acabamos de mencionar hace un instante, ¿no? Uno de los representantes es Ricardo Palma, quien representa las tradiciones peruanas plasmadas dentro de ese patrón que es romanticismo, perdón. La tradición viene a ser un nuevo modelo narrativo. ¿Por qué? Porque la tradición viene a ser los cuentos o los hechos, los eventos que han sucedido en los pueblos y debido a eso es que hasta la actualidad seguimos conservando esa misma tradición, ¿no? Seguimos conservando esos mismos eventos. Una tradición mezcla diversos elementos para crear un producto muy peculiar, o sea, diferente a todo lo que ya habíamos visto antes. Por lo tanto, en la tradición tenemos los siguientes elementos: artículos de costumbres, es decir, lo que ha transcurrido de generación en generación, las costumbres de los pueblos, las costumbres de las familias, entre otras cosas. Episodios de la naturaleza histórica, es decir, que estas tradiciones tienen algo que ver con la historia verdadera, ¿no? Con por qué
realizan esta tradición o por qué esta tradición es muy popular? Es debido a cierto evento en la historia. Y el humor, ¿no? O sea, es importante el humor. No es una historia triste, no es una historia de melancolía, de muertes, entre otras cosas, sino que prevalece mucho el sentido del humor. El uso de los tres elementos configuran una tradición tal como lo concibió Ricardo Palma, ¿no? Los tres elementos prácticamente tenemos inicio, nudo y desenlace, ¿no? Lo que conlleva las partes de una historia o de un cuento. Ricardo Palma, creador de la tradición. Él crea la tradición porque es la primera persona que escribe acerca de eventos tradicionales de los pueblos de Perú, ¿no? ¿Cuáles son las costumbres de Perú? Entonces todo eso lo plasma dentro de sus obras para que parte de la población o también población ajena se entere de cuáles son las costumbres de acá. En su obra Tradiciones Peruanas hay un montón de recopilatorios de cuentos, ¿no? Ya lo hemos visto anteriormente con Al Rincón Quitacalzón. El día de hoy lo vamos a ver con una nueva historia también, que se encuentra dentro de Tradiciones Peruanas, ya que este compendio de diferentes historias cuenta con 455 relatos basados en leyendas, frases populares, datos históricos y actitudes curiosas de la historia peruana, o sea, conlleva todo lo que formaría parte de las tradiciones y culturas de la población peruana. Las tradiciones fueron tomadas de épocas diversas de la historia nacional, o sea, no solamente de la época en la que vivió este Ricardo Palma, sino incluso se fue un poco más antes, ¿no? A la época de los incas y todo eso, empezó a contar las leyendas que surgieron desde esa época. Por ello se pueden clasificar de la siguiente manera. Época incaica, por ejemplo, sobre la época incaica tiene el relato La Chirana del Inca, sobre la época de la conquista tiene Los Incas Ajedrecistas, que es otro de sus cuentos dentro de tradiciones peruanas. En la época de la colonia, sobre esa época escribió El Alacrán del Fray Gómez, Don Dimas de las Tijeretas y Carta Canta, que es lo que vamos a ver el día de hoy. O sea, Carta Canta lo escribe basándose en la época de la colonia. En la época de la emancipación, o sea, no es que escribió en cada época, ¿no? Porque obviamente Ricardo Palma no nació desde la época incaica, ¿no? O sea, ni de la conquista ni nada de eso, sino que basándose en esas épocas, son basadas, no que él vivió en esas épocas. En la época de la emancipación, o sea, basado en la época de la emancipación, vendría Al Rincón Quitacalzón, El Padre Pata. En la época, basándose en la época republicana, tendríamos Al Pie de la Letra y luego también Historia de un Cañoncito, ¿no? Entonces, tomó como referencia las épocas de la cultura peruana. Tenemos la incaica, la conquista, la colonia, la emancipación y la época republicana. Tenemos estas épocas que están alrededor de la historia del Perú. Dentro de cada época hay un montón de historias y leyendas, de las cuales Ricardo Palma empezó a contarlas según la época en la que se encuentra cada historia. Ahora vamos a pasar al cuento del día de hoy que se titula Carta Canta y vamos a indagar un poco de qué trata. A mediados del siglo XVI, los escritores castellanos utilizaban la frase rezan cartas cuando querían decir que lo dicho constaba en algún documento. A ver, ¿qué cosa quiere decir esto? Resulta que los antiguos escritores utilizaban mucho esta frase rezan cantas, cartas. ¿Por qué decían rezan cartas? Porque se supone que si ellos te pedían algo o tú estabas encargado de algo o qué sé yo, siempre había un documento que certifique la veracidad. O sea, siempre había algo que diga, a esta persona le encargué que me traiga esto. Listo. Y siempre había un papelito escrito en el que estaba escrita la información. E incluso estaba la firma de la persona aceptando, cosa que si pasara algo, hubiese un fraude, una estafa, ahí estaba el papel que corroboraba que, no, tú aceptaste tanto, tanto, tanto traerme o tanto, tanto darme. Aquí está el documento, ¿no? Entonces era difícil engañar a la gente porque se encontraba ahí la información necesaria, ¿no? Era una información válida. Es decir, por ejemplo, tú vas a un centro comercial y cada cosa tiene su precio y no puedes estar pidiéndole rebaja a la señora, ¿no? Porque
obviamente la cajera no te puede rebajar porque todos esos productos están contabilizados a modo de que tanta ganancia tiene que obtener de la suma de todo ello. Entonces tú no le puedes pedir rebaja cuando vas, por ejemplo, a Totus, a Metro, nunca se pide rebaja, eso es imposible. Tú tienes que pagar tal cual te dice el documento, tal cual te dice el precio del producto. No puedes exigir rebaja porque todo eso está contabilizado ya previamente. Entonces, si notan que falta un sol, ya es porque alguien se lo ha agarrado, pues, ¿no? Si falta un sol, si falta 2 soles, así faltara 10 céntimos, todo eso está contabilizado por las máquinas. Entonces, lo mismo pasa aquí, pero si vamos a hablar de tiempos antiguos, obviamente ahí no hay cajeros ni nada de eso, pero sí habían papeles escritos donde estaba la información y tú no podías burlarte de esa información porque ahí estaba escrito. Entonces, si en el papel decía 4, tú tenías que traer 4, ¿no? Si en el papel dice 4, tú no te puedes aparecer con 3 porque en el papel dice 4. Entonces, siempre había ahí un certificado, algo que compruebe en qué habían quedado las personas, ¿no? ¿Cuál era el trato? ¿Qué más? Luego las cartas no se conformaron con rezar, sino que empezaron a cantar y es común que se diga señor, carta canta. O sea, carta manda, o como decir papelito manda, ¿no? Algo así. Oye, por si acaso, no sé por qué estás haciendo esto si acá dice lo contrario. Mira, ¿ves? Acá dice, tú mismo lo firmaste, ¿ves? Papelito manda, algo así. Es como lo que conocemos ahora como papelito manda, ¿no? Antes era señor carta canta. Cuando se quiere defender algo usando un escrito, anoche, leyendo al padre Acosta, me di con el origen de tal frase que voy a reclamar a la Real Academia como un peruanismo, o sea, peruanismo que es originario de Perú, ¿no? Originario de aquí, de Perú, peruanismo. Entonces, ¿qué más? Cuando los conquistadores llegaron al Perú, aquí no se conocía el trigo, la cebada, arroz, cebolla y otros productos, mientras que el frijol y otras especies por las que relamían de gusto los españoles las teníamos en casa. Además, algunas de las semillas traídas de Europa dieron aquí mejor fruto que en España. Cuentan cronistas que en el valle de Azapa, jurisdicción de Arica, se produjo un rábano tan grande que no alcanzaba un hombre a rodearlo con los brazos. Entonces aquí prácticamente nos cuenta desde la llegada de los españoles, mientras los españoles convivían con los incas, mientras los incas eran sus esclavos, mientras estos incas o en todo caso mestizos servían a los españoles, eh, bueno, al venir ellos a conquistarnos también trajeron productos de allá, ¿no? Productos de Europa, en este caso de España, los cuales los sembraron en tierras peruanas y se dieron cuenta que incluso acá crecían mucho mejor, había una mejor tierra, una mejor cosecha que allá en Europa, ¿no? Entonces vieron que la tierra era fructífera aquí en Perú. ¿Qué más? Don Antonio Solar era por 1558 uno de los vecinos mejor acomodados de Lima, o sea, tenía plata. Tenía en Barranca una hacienda y mandó traer de España 2 yuntas de bueyes. Cuenta un cronista que los indios al ver esto decían, los españoles de Araganes, por no trabajar emplean esos grandes animales. Junto con los bueyes le llegaron semillas de melón y otras frutas, con las que tales indigestiones se daban los indios que varios murieron. O sea, al no estar acostumbrados a ese tipo de alimentos como los melones u otros tipos de frutas que no habían comido antes los indios, o sea, los incas, al probar este tipo de nuevos frutos, les causó como que toda una revolución en el estómago, ¿no? Ahora obviamente a nosotros no nos afecta comer melón ni durazno porque ya nuestro estómago está acostumbrado porque han pasado muchos años, o sea, han pasado miles de años desde que afectó a las primeras personas que prueban algo diferente, ¿no? Entonces nosotros ya acostumbradísimos total, así que a nosotros no nos podría afectar. Pero al inicio, cuando tú estás probando, o sea, el inicio de tu raza está probando ese producto, obviamente va a sentir un rechazo, ¿no? El cuerpo va a sentir un rechazo, en otro caso algunos cuerpos de repente son más sensibles y esto les produjo a muchos indigestión y, como dice la historia, terminaron muriendo al probar estos nuevos alimentos.
Más de un siglo después, el gobierno del duque de La Palata se prohibió que los indios coman pepino, fruta conocida por sus efectos como mataserrano. Así le conocían, mataserrano, a ese tipo de alimentos nuevos que se estaban trayendo de España. Cuando el melonar de don Antonio dio su primera cosecha, inicia nuestro cuento. O sea, todo lo anterior es una breve introducción de básicamente acerca de los productos que trajeron de España y los incorporaron acá a Perú, ¿no? O sea, los sembraron aquí en Perú y en Perú estaban produciendo mucho mejor. ¿Y cómo afectó esto a los pobladores locales, o sea, a los peruanos? ¿Y en qué medida benefició el crecimiento de estas plantas o de estos nuevos frutos en territorio peruano? El cuento inicia cuando el melonar, o sea, el árbol de melones de don Antonio dio su primera cosecha. Los 10 mejores melones fueron embalados en 2 cajones y enviados a hombro de 2 indios, junto con una carta escrita por el mayordomo de la hacienda para el patrón. Cuando habían avanzado varias leguas, se detuvieron a descansar y uno le dijo al otro: He pensado en la manera de comer la fruta sin ser descubiertos. O sea, los indios tenían la curiosidad de probar esa fruta. O de repente antes ya la habían probado y querían volver a repetir porque les gustó de repente, ¿no? Con respecto al melón, ¿no? Recuerda que a algunos les hizo daño y a algunos no. De repente otros sí lo estaban disfrutando, ¿no? Entonces, ellos querían comer esa, ¿cómo te podría decir? Querían comer ese fruto, pues, esos melones, se los querían comer. Pero no podían hacerlo porque los melones estaban bien contados. Había cierta cantidad de melones que tenían que entregar. Y no solamente eso, sino que en el papelito decía la cantidad de melones. Te estoy entregando cierta cantidad. Entonces, no puede haber menos. Si ellos se lo comen, habría menos y les caería un castigo, ¿no? Porque recuerden que ellos son los sirvientes. ¿Qué más? El compañero convencido colocó detrás de la tapia la carta, la cubrió con una piedra y ambos devoraron la fruta. O sea, los indios, en su ignorancia, se podría decir, eh, vieron o pensaron de repente que la carta que tenía la información hablaba por sí sola, o sea, no que lo iban a leer, sino que hablaba, que la carta misma te contaba, como si fuese una persona. Entonces, ellos pensaron, para que la carta no le diga al otro lado cuántos melones había exactamente, mejor la escondemos. ¿No? La escondemos ahí debajo de una piedra para que no nos vea mientras estamos sacando el melón y nos lo comamos, cosa que como no nos ha visto, cuando el señor que reciba los melones vea cuánta cantidad le han mandado, no, la carta no le cuente que nosotros nos hemos comido una. Entonces, esa era la idea de los indios, que la carta hablaba, no se daban cuenta que la persona leía la cantidad que decía ahí en la carta, ¿no? Ellos creían que la carta hablaba y que si la escondían, la carta no le iba a contar que se habían comido los melones. Entonces, llegando a Lima, el segundo mitayo se dio una palmada en la frente. Hermano, debemos equilibrar cargas, pues si tú llevas 4 y yo 5, el patrón sospechará. Acordado por su compañero, volvieron a esconder la carta y acabaron el segundo melón. O sea, en una caja había 5 y en la otra caja habían 5. Se comieron un melón y ya en una caja solamente había 4 y en la otra había 5. Entonces, para que sea equilibrado, el otro decidió comerse el otro melón, así tuvieran 4, 4. ¿No? Y de nuevo esconden la carta para que supuestamente no los vea mientras están comiendo los melones. ¿Qué más? Acordado por su compañero, volvieron a esconder la carta y acabaron el segundo melón. Cuando llegaron a casa de don Antonio, le dieron la carta y éste, al leerla y contar las frutas, dio con el engaño. Y les dijo: Ladrones, decía consultando la carta, el mayordomo me envía 10 melones y ustedes solo me hacen llegar 8. Que les den una docena de palos a estos pícaros. Luego de ser castigados, se sentaron en un rincón muy triste y uno dijo al otro: Ya ves, hermano, carta canta, o sea, como decir, papelito manda, ¿no? Don Antonio, que los escuchó, contó riendo la anécdota a sus amigos y la frase se hizo muy famosa,
¿no? Que ha evolucionado con el tiempo y ahora la conocemos como otra frase, ¿no? Le decimos como otra frase. Entonces, esa es una historia, una pequeña historia que sucedió en la época de la colonia y que se fue contando de generación en generación, ¿no? Supuestamente es un hecho real, ¿no? Lo que sucedió. Entonces, para resumírtelo así, prácticamente los dos indios estaban llevando 5 melones cada uno, ¿no? Uno tenía 5 y el otro tenía 5, pero tenían muchas ganas de comerse los melones. Entonces sacan uno y entre los dos se lo comen, ¿no? Pero esconden la carta para que la carta no avise al patrón no les avise que ellos se han comido los melones. Entonces, cuando siguen avanzando y siguen caminando, el otro indio le dice, pero hay que equilibrar las cosas, ¿no? Mira, tú tienes 4, yo tengo 5, pero hay que hacer que los dos tengan 4. Entonces hay que comernos un melón más. Y se vuelven a esconder la carta y vuelven a comerse los melones. Luego, cuando ya llegan donde el patrón y ve el patrón, le entregan la carta, obviamente. El patrón lee que en la carta decía hay 10 melones y él, sin embargo, encuentra solamente 8, ¿no? Entonces pasa a castigar a los indios por ladrones porque descubrió que se habían comido los melones, ¿no? Y eso de todas maneras, es por la ignorancia de los indios, porque ellos pensaban que la carta los veía y le decía, ¿no? Pero no era por eso, es porque en la carta está escrita la cantidad y eso nadie lo puede borrar, ni así lo escondas o lo que hagas, ¿no? Entonces, básicamente de eso se trata la historia. Ahora sí, vamos a empezar con llenar el libro. Vamos a llenar el libro. Acá me piden componentes. ¿Tres componentes de qué? De las tradiciones peruanas. Tres componentes. A ver, vamos a verificar aquí. Ya. Componentes, elementos, ¿no? Tres elementos que configuran, porque acá no me menciona componentes. Ya, entonces son estos tres elementos, ¿no? Artículos de costumbre, episodios de la naturaleza histórica y humor. Esos son los tres componentes que contienen las tradiciones peruanas. Artículos de costumbre, de costumbres. Segundo componente, hechos históricos. A ver, un ratito. Artículos, artículos de costumbres. Más teníamos episodios de la naturaleza histórica, vamos a ponerlo, naturaleza histórica y humor. Tenemos el humor como tercer componente, el humor. Ahora, Ricardo Palma, ¿qué sabemos de Ricardo Palma? Él se dedicó al romanticismo historicista, romanticismo histórico, vamos a ponerle histórico, y Carlos Salaverry, que se dedicó al romanticismo sentimentalista. Romanticismo sentimentalista. Ya está. Luego aquí tenemos, bueno, acá tenemos los melones. Esta es una hacienda, ¿no? La hacienda del patrón. Hacienda. Este es el indio. Uno de los indios. Y acá está la carta, ¿no? La carta. Ya está. Listo. Si se atrasan, por favor, simplemente le ponen pausa para poder seguir copiando. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Ya para responder estas preguntas. ¿Quiénes son los protagonistas de la tradición carta canta? A ver, un mayordomo y su patrón, un escritor de cartas, un indio que no sabía leer, un hacendado y su carta, unos indios mitayos. En teoría, los protagonistas son los indios mitayos, ¿cierto? Porque ellos son quienes realizan toda la historia. De ellos se trata, de la equivocación que tuvieron ellos, o se podría decir, de la ignorancia, ¿no? Al momento de actuar. Entonces, ellos son los protagonistas, unos indios mitayos.
¿Dónde quedaba una de las haciendas de don Antonio? En Barranca, ¿cierto? La hacienda estaba en Barranca, eso lo dice en la historia. ¿Qué idea tuvo un mitayo para ocultar su fechoría? Esconder la carta, ¿no? Esconder la carta debajo de una piedra. Ujú. ¿Por qué fueron castigados los mitayos? Porque se comieron dos melones. Se comieron dos melones, ¿no? Y obviamente lo descubrieron porque la carta decía que habían 10 y encontró 8 el patrón. Ahora vamos a relacionar esto de aquí. Dice historia, humor y costumbre. Costumbre creo que es este de acá, ¿no? Este de acá es costumbre. Humor, obviamente acá donde se está riendo. Luego historia, porque acá es un monumento representativo de la historia del Perú, entonces lo colocamos aquí. A ver, adivina a qué personaje hacen referencia las siguientes pistas. Tenía servidumbre, recibió una encomienda, fue alertado ante un posible robo, ordenó un colosal castigo. Él es don Antonio, ¿no? Don Antonio. Don Antonio. A ver, vamos a analizar la obra. Claro, llegaron a casa de don Antonio, le dieron la carta y al leerla y contar las frutas se dio cuenta del engaño. Don Antonio iría aquí. Ahora, si ordenamos esto, aquí me sale mayordomo, mayordomo, y aquí me sale mitayo, ¿no? Los indios eran mitayos, indio mitayo, ya está. Ahora, ¿qué más tenemos? Dice, completa los casilleros para saber el título de una tradición de Palma. Empieza con H, a ver, ¿qué tradición será? Básicamente acá sería una de las historias que perteneció a la época republicana, historia de un cañoncito, ¿no? Y que se encuentra aquí. Empieza con H, de ahí nomás nos guiábamos, ¿no? Época republicana, aquí escribió al pie de la letra y luego historia de un cañoncito. Entonces, si aquí en la pregunta está comenzando con H, entonces supongo que esa es la historia que nos pide colocar, ¿no? Historia, historia de un cañoncito. Cañoncito. Ya está. Listo. Ya hemos terminado esa parte. Ahora vamos con esta adivinanza. Dice, resuelve la adivinanza. Delgada viajera, portadora de buenas nuevas y de verdades secretas si yo te leyera. Acá me hace referencia a la carta. La carta. Listo. Ahora pasamos a estas preguntas. ¿Qué tradición pertenece a la época republicana? Eso lo tenemos en la parte superior del libro. A ver, historia de un cañoncito, prácticamente lo que completamos en el rompecabezas anterior. Este pertenece a la época republicana. Tú mismo puedes verificarlo aquí en el libro, se encuentra específicamente en esta parte. Época republicana tenemos al pie de la letra y también historia de un cañoncito. Entonces, acá nos preguntaba qué tradición pertenece a la época republicana, por lo tanto, historia de un cañoncito. ¿Qué obra pertenece a Carlos Augusto Salaverry? ¿Qué obra? Pasionarias, cartas a un ángel, tradiciones peruanas, tradiciones cusqueñas, tradiciones en salsa verde. Es cartas a un ángel, ¿no? Donde se encontraba su poema Acuérdate de mí. A ver, vamos a cotejar eso aquí. Y efectivamente, ¿no? Cartas a un ángel, donde se encontraba Acuérdate de mí, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a continuar con las respuestas. ¿A qué romanticismo pertenece Ricardo Palma? Pertenece al historicista, ¿cierto? Porque al sentimental pertenece Salaverry. Identifica la tradición que pertenece a la época colonial, a la colonial. Tenemos aquí al pie de la letra el alacrán de Fray Gómez, historia de un cañoncito. Esta no es porque esta pertenece a la republicana. Colonial, dentro de la colonial también estaba la historia Carta Canta, pero creo que también estaba la no sé, a ver, vamos a revisar la parte superior. Época colonial.
No, estaba El Alacrán de Fray Gómez, Don Dimas de las Tijeretas y Carta Canta. Carta Canta. Entonces es la respuesta El Alacrán de Fray Gómez, ¿no? Dice, ¿cuál de todas las tradiciones pertenece a la época colonial? Es El Alacrán de Fray Gómez. Este de aquí, porque pertenecían Don Dimas de las Tijeretas, El Alacrán de Fray Gómez y Carta Canta. Entonces la clave correcta es la B. Son dos ingredientes que componen una tradición. A ver, prácticamente la clave estaría aquí en la D porque es humor y artículos de costumbre. Lo que faltó fue la naturaleza histórica, ¿no? Pero acá solamente nos pedía dos, así que es humor y artículos de costumbre. ¿Qué personaje no es mencionado en la tradición carta canta? A ver, don Antonio sí está, el mayordomo también, el indio Mitayo también, Ramón Castilla, Acosta, a ver, vamos a verificarlo. ¿Quién es Acosta? Mm, acá solamente me menciona a don Antonio. Creo que Acosta sí, acá está, Acosta, ¿no? El padre Acosta, sí, Acosta sí lo menciona. Entonces, a quien no menciona es a Ramón Castilla. Completamos acá, no menciona a Ramón Castilla. Seguimos. Identifica la tradición que pertenece a la época incaica. Eso es la achirana del Inca, ¿no? Época incaica, la achirana del Inca, y se encuentra aquí para que tú mismo lo verifiques. Época incaica, la achirana del Inca. Respuesta correcta. ¿Qué más? ¿Qué hecho histórico convive con el romanticismo peruano, la guerra con Chile, la revolución industrial, el gobierno de Alan García, la revolución cubana, la independencia del Perú, ¿no? La independencia del Perú. Esto sería, porque estamos hablando de eh, prácticamente de los españoles con los indios, ¿no? Entonces, algo que tiene que haber marcado es la independencia. ¿En qué época están ambientadas las mayorías de tradiciones de Ricardo Palma? O sea, la mayoría. ¿En cuál está? ¿En la colonia? A ver, vamos a contarlas nosotros personalmente. En la incaica solo hay una, en la conquista hay una, en la colonia hay tres, en la emancipación hay dos y en la republicana hay dos. Entonces, ¿dónde hay más? En la época colonial. En la colonial. Entonces, vamos a marcar ahí la respuesta. En la época de la colonia, ¿no? La mayoría de sus tradiciones. Ahora acá, él escogió de los mejores, acondicionándolos en un par de cajones. A ver, acá tendría que ir a ver, el hacendado escogió al de los, no, la A no es, el indio escogió dos de los mejores melones. Ya, claro, cuando se lo iba a comer, ¿no? Entonces es esto. El indio escogió dos de los mejores melones, ¿no? El indio escogió dos de los mejores melones que al final se lo terminaron comiendo. Variante del romanticismo peruano que busca en la historia las raíces de la nacionalidad. Esto sería el historicista, ¿no? El romanticismo historicista. Ahora, en su libro creo que tienen solamente hasta la 11. Bueno, si no es así, entonces seguimos desarrollando estas preguntas. Si no lo tienen en el libro, simplemente presten atención. Pero lo que sí está en el libro, lo marcan, por favor. No forma parte de la clasificación de las tradiciones. A ver, incaicas, de la conquista, emancipación republicanas, la que no se encuentra es la de la Guerra del Pacífico, ¿no? Porque tú observas aquí, volvemos a retomar este punto, observas aquí y aquí solamente está incaica, conquista, colonia, emancipación y republicana. No hay Guerra del Pacífico. Así que prácticamente no, pues esa no va. Pertenece al romanticismo sentimentalista. Este es el autor Carlos Mariátegui, perdón, Salaver. Ahí lo tiene, Salaver, Carlos Salaver, sentimentalista. La tradición al pie de la letra pertenece a la época, a ver si no me confundo, estamos hablando de la emancipación o de la conquista, uno de los dos. A ver, ¿dónde está esto? Al pie de la letra. Ah, no, ninguno, era de la republicana, casi al final, junto con Historia de un cañoncito.
Estamos hablando de la época republicana. La tradición al pie de la letra pertenece a la época republicana. Es un elemento de la tradición, ya sabes que es el humor, la naturaleza histórica y también tienes los artículos costumbristas. A ver, ¿cuál de todos ellos está? Está aquí la C, ¿no? El dato histórico, lo que tiene que ver con la historia. Entonces marcamos esa clave y ya prácticamente habremos terminado todo lo que respecta al curso, ¿no? Respecto al curso. Muy bien, nos vemos la próxima semana.